están? Buenas tardes. Comenzamos Puntos de Vista. Ya lo anunciamos con Galo Vargas. El tema es el de la economía. Esta contracción histórica, la caída del PIB del 14,1%, una cifra negativa que no se veía desde la década del 80. En la crisis que vivió nuestro país en el comienzo de esa década, en plena dictadura. Y bueno, lo cierto es que el panorama no se ve muy auspicioso a futuro porque todavía los efectos de la pandemia continúan en todo el mundo. Vamos a dialogar de eso con José Manuel Rebolledo, Seremi de Hacienda del Biobío. ¿Cómo le va, Seremi? Bienvenido. Gracias, Francisco. Muy contento. Gracias por esta oportunidad. También nos acompaña Iván Valenzuela, ex Seremi de Economía de nuestra región. Iván, bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco. Muy contento de estar conversando contigo de temas relevantes para la región y para el país. Así es, porque las consecuencias de la pandemia no solamente son sanitarias, sino que también económicas. ¿Cómo reciben en el gobierno, Seremi, esta cifra, esta contracción del 14,1% en el PIB del segundo trimestre de este año? Bueno, el ministro Briones lo ha dicho, un trimestre para el olvido. Teníamos claro ya con el segundo trimestre, con cifras en torno a una contracción del menos 14%, tanto en abril, mayo, junio. Por lo tanto, sí se esperaba, digamos, que fuera algo así. Y que si bien es cierto, lo más probable es que el tercer trimestre también venga con cifras negativas, pero nosotros estamos trabajando y esperamos también que a través de ese trabajo y también con los acuerdos que se generen en el Congreso podamos ir siendo dentro de lo negativo mucho menos, digamos, en términos de valores. Por lo tanto, estamos mirando hacia el cuarto trimestre, ya esperamos tener, siendo realistas, cifras azules. ¿Qué factores influyen en esto? O sea, hoy día, primero la movilidad. O sea, lo primero, nosotros el 3 de marzo tuvimos el primer caso de COVID en Chile y el día 13 de marzo se empezaron a tomar medidas inmediatas, pero dentro de esas medidas la base de todo esto tiene que ver con la salud de las personas, proteger, lamentablemente. Llevamos más de 10.500 casos de compatriotas fallecidos, con dolor lo digo, y desde ese punto de vista lo primero tiene que ver con la movilidad y esa inmovilidad en la cual, o este confinamiento al cual estamos, hace una baja significativa en todo lo que es el sector productivo y obviamente eso también genera cesantía. Hoy día tenemos más de 1 millón de personas, digamos, que han perdido su trabajo. Si a eso le sumamos a nivel nacional 700.000 personas que ya tienen su trabajo suspendido y si a eso le sumamos lo que ya traíamos desde el 18 de octubre del año pasado, estamos en torno a 2 millones de personas, lo cual históricamente no lo habíamos tenido. Esta condición de pandemia es la que finalmente nos ha generado, pero paso a paso, poco a poco, pues, esperamos ir levantando la mirada. ¿Qué parecer tiene usted, don Iván Valenzuela, con esta caída del PIB? Creo que más que analizar el número tenemos que ver cómo reactivar la economía, porque hoy día la demanda está muy contraída y principalmente no solamente por el consumo de los hogares, sino que por el consumo también del gobierno. La inversión está contraída hasta en un 15%, lo que es a niveles históricos, y eso de una u otra forma repercute en lo que está ocurriendo en nuestro país, principalmente en altas tasas de desempleo. Hoy día la tasa de desempleo que está midiendo el INE no está mostrando de una u otra forma la realidad. Yo creo que en el país aproximadamente se han perdido alrededor de 2,5 millones de empleos y en la región del Biobío se han perdido alrededor de 187.000 empleos y eso significa que las tasas de desempleo real son altísimas. Entonces, ¿cómo pensamos con estos números? ¿Cómo pensamos con estos datos que se están entregando? ¿Cuál es el camino que debe tener ya el gobierno, las políticas que se van a establecer para que en los próximos meses se reactive la economía? Yo creo también que va a haber una reversión de los datos en el tercer y cuarto trimestre, principalmente por lo que ocurrió hoy día con el retiro del 10%. Si uno analiza lo que está ocurriendo en el comercio, la Cámara de Comercio estaba señalando en Santiago que las ventas se habían incrementado en estos días de esta semana en alrededor de un 3%. Eso de una u otra forma está moviendo la economía gracias a una política que se estableció, no principalmente impulsada por el gobierno, sino que una política impulsada por la ciudadanía que tiene que ver con tener recursos, ya sea para su consumo personal o para otros bienes. Y eso está provocando un dinamismo hoy día en la economía que va a ayudar
a disminuir la caída de los próximos trimestres. Pero esta cifra de esta envergadura, ¿era esperable? Sí, sí. Hoy día con la contracción de la demanda que tú tienes, efectivamente, ya no se veían estas cifras efectivamente como tú señalabas desde el año 81, 82, pero era esperable porque vuelvo a lo mismo, cuando tú estableces medidas sanitarias donde hay poca movilidad de las personas, ya impacta directamente en el consumo, impacta directamente en la demanda y además también producto de ello se contraen las inversiones y eso repercute en el dinamismo de una economía. La economía, Seremi de Hacienda, José Manuel Rebolledo, ya venía alicaída por los efectos del estallido social. ¿Eso también se conjuga con las consecuencias de la pandemia para este panorama negativo de nuestra economía? O sea, efectivamente, porque si bien es cierto, nosotros a partir del 18 de octubre hubieron varios también, solamente en Santiago, señalar que fueron del orden de 300.000 empleos que se perdieron, producto de supermercados, de tiendas que cerraron, y desde ese punto de vista hubo una plaza importante de trabajo y nosotros también como Estado, como gobierno, invirtiendo precisamente en reactivar sobre todo lo que era el transporte público, líneas de metro, etcétera. Entonces ya veníamos con un gasto significativo que no estaba en el presupuesto y después en marzo aparece, digamos, el primer caso de COVID en Chile y obviamente significó lo primero poner resguardo lo que era la salud de las personas y ahí se crearon 3 ejes de trabajo, lo que es el resguardo de la salud de las personas y por lo tanto fortalecer todo lo que era el presupuesto que no estaba en el presupuesto oficial de la nación, todo lo que significa el plan sanitario desde el Ministerio de Salud, posteriormente lo que era la protección de los empleos y tercero todo lo que significa la protección a las familias vulnerables y clase media. Por lo tanto, esos 3 ejes que no estaban en ningún presupuesto ha significado, digamos, invertir en forma significativa. Solamente señalar, Francisco, que en el caso de la región del Biobío, con los distintos instrumentos, llámese el bono clase media, llámese el FOGAPE, llámese el bono de emergencia COVID, el ingreso familiar de emergencia, ya llevamos alrededor de 510.000 millones. Eso significa 6 veces lo que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Biobío. Por lo tanto, ha sido una actividad importante, pero como bien sabemos, la gente no puede vivir de bonos. Por lo tanto, hoy día viene el levantamiento con la reactivación económica importante que necesitamos. Ya vamos a hablar y analizar los programas del gobierno para levantar la economía. Pero Iván, acá lo decía el Seremi de Hacienda, factores nacionales, pero acá también influyen factores internacionales. ¿Cuál de esos factores pesó más? Hoy día la crisis sanitaria de una u otra forma. Recordemos que hace un año y medio atrás estábamos discutiendo el conflicto que tenía China con Estados Unidos y eso estaba repercutiendo en el comercio internacional. Se veían, antes de la pandemia, se veían ciertas soluciones y eso estaba dinamizando de una u otra forma las exportaciones. Por lo tanto, hoy día la gran consecuencia de esta recesión económica está ligado a factores netamente sanitarios que tienen que ver con la pandemia y eso, vuelvo a insistir, con estas restricciones, claro que se contrae el consumo y a la vez se contrae la demanda. Pero también es importante señalar de una u otra forma que no solamente hay que mirar el número, que es un indicador, sino que tiene que establecerse las políticas para salir de esta situación. Y en la región del Biobío, lo quiero tocar desde el punto de vista de la región del Biobío, de una u otra forma, no puede ser que recién hoy día, o sea, 18 de agosto, estamos sabiendo el crecimiento de la región del Biobío, es decir, hoy día también se dio ya el PIB regional, entonces no podemos estar esperando que el Banco Central 8 meses después entregue ese dato para estar definiendo políticas regionales. Hoy día es fundamental tener información, es fundamental saber si la región del Biobío en cuánto se ha contraído, qué sectores son los que están contraídos, para ir estableciendo políticas públicas de ayuda a esos sectores, no solamente a la inversión, no solamente al empleo, sino que a la comunidad, que es lo que necesitan hoy día. ¿Cómo se explica ese retraso en las cifras, Seremi de Hacienda? Si bien el Seremi de Economía en la mañana en TVU Noticias decía que la región estaba mejor que el panorama nacional, con un aumento en las exportaciones, por ejemplo, hay algunas señales, pero la metodología, al parecer, de entrega de números es lo que está un poco obsoleto acá en Chile.
O sea, yo diría que, a ver, primero hemos estado súper concentrados en todo lo que significa el generar políticas públicas. Esto se va analizando día a día, tanto y de la mano con todo lo que significa el plan sanitario, pero también señalar que hoy día nosotros solamente como región tenemos una cartera de más de 1.330 iniciativas de proyectos con una inversión sobre los 900.000 millones. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día estamos hablando como piso de 14.000 empleos solamente en obras públicas. Entonces, yo entiendo lo que plantea Luis, Iván, pero también señalar que no porque no se haya comunicado, no estemos trabajando en forma preventiva y tratando de reactivar todo lo que significa levantar la economía de la región. O sea, yo comparto con Iván, él señala de los alrededor de 187.000, digamos, puestos de trabajo que se han perdido y precisamente en eso hemos estado abocados. La primera tarea que me encargó el intendente Sergio Yacaman cuando yo asumo el 6 de julio, pasado, fue precisamente hacerme cargo de aunar el plan de reactivación económica público-privado, y en eso hemos estado trabajando. Lo que las cifras que le doy solamente son de 2 ministerios, tanto como es obras públicas como vivienda. Salud viene con importantes inversiones y también dentro de obras públicas, vialidad también falta algunos complementos. Entonces yo creo que estamos trabajando en la línea de lo que la gente está nosotros. Le pregunto, de acuerdo a lo que hablaba al principio, que obviamente la disminución de la movilidad de las personas influye en la economía. ¿Es un factor que pesa bastante entonces en las decisiones del gobierno para decretar una cuarentena o, por el contrario, dejar que una ciudad siga funcionando como Concepción, Talcahuano y el polo de desarrollo y productivo que hay en el Biobío, que todavía no tiene una medida de cuarentena? Más aún de que muchos alcaldes piden esa medida, pero está el factor económico. ¿Se considera, el gobierno siempre va a poner primero lo sanitario? Porque no se entiende que otras regiones, en la quinta región, la región metropolitana, hayan tenido medidas de confinamiento, extensas, pero acá no, nada. O sea, Francisco, señalar primero que lejos, lo primero es la vida de las personas. Aquí estamos hablando que lamentablemente, y reitero, lo digo con dolor, más de 10.500 compatriotas han perdido la vida. Y en las condiciones indignas que significa también morir por COVID, de todo lo que significa el dolor para los deudos, los funerales, los 90 minutos, etcétera. Entonces, hay muchas cosas detrás y, por lo tanto, lejos. Lo primero es la salud de las personas y, segundo, después de eso, ir recuperando. O sea, yo vi el fin de semana, me llamó la atención ver lo que mismo que pasó ayer en el mall chino en Santiago, ver el Concepción, ver el mall, digamos, del Trébol, lleno de gente. Entonces, en ese sentido también es fundamental porque cualquier medida, digamos, económica, política que se tome al respecto va de la mano con lo que significa la salud de las personas. Es decir, si nosotros aumentamos la cifra digamos, de contagiados por COVID y lamentablemente las cifras de personas fallecidas, obviamente tenemos que contraernos y nuevamente encerrarnos. Entonces va a depender también del aporte que nosotros como ciudadanos podamos hacer, y de ahí un llamado importante a seguirnos cuidando. ¿Usted descarta de plano que el gobierno privilegie el factor económico para no decretar una cuarentena en el Biobío, en esta región? O sea, nosotros lo primero, reitero, son los números que nos da el Ministerio de Salud. Eso son lo que estamos analizando y haciendo un seguimiento diario, precisamente porque nos interesa la salud de las personas y no retroceder. Nosotros tuvimos un pico importante en junio y obviamente no queremos volver a repetirlo. Y desde ese punto de vista, las medidas de cordón sanitario que se han tomado, que finalmente también sabemos que implica, digamos, un problema muchas veces para todo lo que es el sector productivo. Sin embargo, lejos, lo más importante en estos momentos es cuidar la salud y la vida de las personas. Le doy de inmediato el pase a Iván Valenzuela. Señor director, quiero revisar cómo va la encuesta del Twitter, porque también ahí hay una opción donde se habla de lo que ha hecho el gobierno. Dice lo siguiente, está en el Twitter: Chile anota caída histórica en su economía, PIB se contrae un 14,1%, mayor baja desde 1982. ¿Qué opinas? Es el efecto del COVID y el estallido social, dice el 44,1%. Mal manejo del gobierno, dice el 43%. Factores internacionales, el 3,2%. Vienen tiempos peores, dice el 9,7%. Están peleadas ahí en el liderato de la encuesta la opción 1 y la 2. Efecto del COVID y estallido y mal manejo del gobierno. Mal manejo del gobierno, dice un 43%. Iván Valenzuela, el gobierno, el Poder Ejecutivo, ¿tiene herramientas para poder levantar la economía? ¿O usted, que fue parte de un gobierno al cual no le fue muy bien en materia de cifras económicas, la verdad es que acá en una economía tan abierta como la chilena
son los factores internacionales los que priman, o no, o el sello local del gobierno, el rumbo, es importante para cambiar este momento? Mira, primero que nada, la economía depende de muchos factores, más en una economía que hoy día es abierta. La economía chilena está dependiendo de lo que ocurre en los mercados internacionales. Y si uno ve hoy día el indicador que tuvo caída, el indicador que se dio hoy día, pero fue contrarrestado también por lo que está produciéndose en el cobre. Por lo tanto, depende de la producción del cobre, depende de los mercados internacionales. Si uno ve la región del Biobío, ya ella depende principalmente de sectores exportadores, principalmente la industria forestal. Y es importante señalar que hoy día la región del Biobío, las exportaciones de ella, ya en los primeros 6 meses tienen una contracción de aproximadamente un 15,5%. Ya las exportaciones ya están caídas. Entonces, de una u otra forma, ¿cómo queremos ayudar? ¿Cómo queremos aportar a salir de esta situación de una u otra forma? El Estado o el gobierno tiene que aportar con políticas públicas de apoyo a la inversión, de apoyo a los emprendedores. ¿Y han sido suficientes? No, porque hoy día si yo establezco políticas, como señalaba José Manuel, ya de restricción, de que las personas no se puedan mover, me parece válido, pero también hay que establecer políticas para que esas familias tengan los ingresos suficientes. Y se planteó desde el primer día, desde que se crearon el IFE 1, el IFE 2, etcétera, que fueran universales. ¿Y qué es lo que ha hecho estas políticas? Han hecho con la letra chica o algunas restricciones, por ejemplo, que estén en el registro social de hogares, que estén en el sector más vulnerable. Eso que ha impedido que a las familias les lleguen los recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, de una u otra forma, si yo quiero establecer este tipo de políticas de restricción de movilidad, tengo que llegar con los recursos. Miren lo que ocurrió ayer en el mall chino, que estaba poco rato mencionándose. ¿Quiénes eran los que estaban comprando en el mall chino? No eran consumidores, eran comerciantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos estaban comprando productos para venderlos a otros. Entonces, si yo no ayudo a esos comerciantes, yo no ayudo a esos emprendedores, yo no ayudo a esa persona que necesita generar recursos a través de subsidios, a través de ayuda, a través de recursos, es poco probable que ellos no se muevan. Por lo tanto, la movilidad va a existir. Por eso es fundamental hoy día llegar con los recursos a las familias. Y por eso la política del 10%, ya del retiro del 10%, hoy día ha ayudado a las familias y ha estado de una u otra forma contrarrestando lo que se dijo en un momento, que eso iba a provocar una caída fuerte de la economía. Lo que está haciendo hoy día, lo contrario. Y eso es importante también señalarlo. Ahora, también en la región del Biobío, como señalaba José Manuel, que efectivamente hay un proyecto de inversión, entonces analicemos ese proyecto de inversiones. Son inversiones que vienen de antes, por ejemplo el puente industrial, por ejemplo la costanera Chiguayante, por ejemplo el polideportivo de Los Ángeles. Si son proyectos que venían de antes, que estaban ahí estancados, hoy día hay que darle dinamismo, entonces son recursos que ya estaban comprometidos anteriormente. ¿Es un error, Iván, cancelar proyectos con la excusa de la poca plata que hay disponible? Hoy día es fundamental activar proyectos, los proyectos de inversión públicos que van a generan empleo, generan dinamismo y es fundamental. ¿Por qué? Porque la inversión privada se va a mover en la medida que se eliminen ciertas incertidumbres y en ese sentido el gobierno y el Estado juegan un rol fundamental. Sabemos que en política, cuando la macroeconomía está resentida, la crítica llega al gobierno de turno, don José Manuel Rebolledo, y en la oposición han sido duros. Señalando de que el gobierno no ha hecho lo suficiente, de que los recursos que se han puesto en la mesa para ayuda de la clase media, de las pymes, han quedado cortos. ¿Qué pasa con ese tema? A ver, yo creo que hoy día, con lo que hoy día está viviendo el país, seguir mirándolo desde la oposición, desde el gobierno o la coalición favorable al gobierno, yo creo que hay que levantar la mirada y la invitación que yo hago ahí en ese sentido es que Chile está primero. O sea, hoy día no importa el color político, ha costado mucho. Hoy día en la tarde, hace unos 40 minutos, el ministro Briones nos informa que finalmente se aprobó las medidas tributarias para la reactivación económica, que fueron más de 50 días que se estuvieron discutiendo. Hoy día tenemos que poner a la gente por delante y desde ese punto de vista siempre va a faltar cosas, pero no podemos desconocer, reitero, o sea, lo que nosotros hemos invertido desde marzo a la fecha acá en la
la región del Biobío es 6 veces el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que invertimos en Biobío. Entonces, desde ese punto de vista, solamente por citar el caso de los FOGAPE, son más de 15.633 empresas con 420.000 millones de pesos que se han inyectado en esta región. Por lo tanto, desde ese punto de vista siempre va a haber crítica, pero yo diría, levantemos la mirada en torno a ver cómo somos capaces finalmente de salir adelante juntos para, la gente está esperando eso de nosotros, el sector político. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hoy día, más que estar en el gobierno, en la oposición, todos debiéramos tener la responsabilidad de disponernos finalmente a buscar salidas para la emergencia que estamos viviendo y que finalmente la gente tenga una vida más digna. ¿Y usted ve que hay esa voluntad? Bueno, hoy día en parte sí, en parte no. Hoy día, reitero, se aprobó hace una media hora, 40 minutos atrás, unas propuestas tributarias, de medidas tributarias que estuvieron 50 días en el Parlamento discutiéndose y que finalmente se llegó a un acuerdo, pero esos 50 días podríamos haberlo ahorrado y finalmente haber llegado con dinero fresco tanto a las micro, pequeñas, medianas empresas como también a la gente. ¿Hay dinero fresco, Iván Valenzuela, en las arcas fiscales o alguna fórmula para conseguir más recursos e ir en apoyo de la gente? Siempre lo hemos conversado. Si uno analiza los datos a febrero de este año, en los fondos soberanos el país tenía más de 20.000 millones, que son reservas que estaban ahí destinados para cualquier emergencia, el Fondo de Estabilización Económica, el Fondo de Reserva de Pensiones. También el endeudamiento que tenía Chile a términos del año pasado era alrededor de un 28%, por lo tanto tenemos capacidad de endeudamiento, tenemos reservas. Si uno analiza hoy día los recursos que ha estado destinando el gobierno para las distintas políticas públicas, han sido de una u otra forma más reitimización, es decir, más ajustes de gasto. Por lo tanto, yo creo que para eso se fueron creando las reservas, por eso hay que echar mano a esos recursos que están ahí en ayuda de la familia, en ayuda de los habitantes del país, porque son ellos los que hoy día están sufriendo, son ellos los que hoy día no están teniendo los ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, si hay que endeudarse, hay que establecer las políticas para poder emitir más instrumentos de deuda y con ello poder llegar a la familia. Y eso es fundamental hoy día. Hay una iniciativa de impuesto a los súper ricos. ¿Qué piensa de ese proyecto, Iván? Yo creo que efectivamente los súper ricos tienen que pagar más impuestos de una u otra forma. Y lo han dicho ellos mismos. Pero también de una u otra forma, esos impuestos tienen que ser distribuidos adecuadamente, tienen que ser distribuidos a los distintos sectores vulnerables, tienen que ser destinados con alguna finalidad. Si esos reimpuestos van a ser destinados para mejorar las pensiones, claro que es válido, claro que es el camino adecuado, porque esos recursos se les van a dar un destino adecuado. Hoy día mejorar las pensiones, donde la mayoría de los pensionados del mes de junio, más del 50% de ellos recibe 150.000 pesos ya de pensiones que están bajo la línea de la pobreza, claro que tenemos que establecer fuentes de recaudación de mayores ingresos para destinar en ayuda a la ciudadanía. Y eso es fundamental. No solamente a los súper ricos, yo creo que hay que eliminar algunos vacíos o algunas salidas de impuestos inadecuados. Por ejemplo, por poner algo, la renta presunta hoy día no tiene sentido. Fue un sistema que se creó hace muchos años atrás y eso está produciendo también evasión de impuestos o elusión de impuestos, como lo queramos ver. Por lo tanto, hay que ir cerrando esas puertas para que aquellos que tributan hoy día en base a regímenes particulares, tributen de manera adecuada para que se produzca ya una uniformidad horizontal, es decir, que al mismo ingreso todos paguen el mismo impuesto. Ahora toman distancia en el gobierno, José Manuel, con subir los impuestos. Bueno, la oposición o parte de ella ha colocado esta iniciativa del impuesto a los súper ricos, pero siempre se argumenta por parte de Chile Vamos el riesgo de espantar mucho más todavía la inversión. O sea, lo que se ha estudiado es que estas mismas medidas que se han intentado instalar en otros países finalmente vienen de vuelta porque no han funcionado. Entonces, desde ese punto de vista, yo no tengo antecedentes como para dar una opinión fundamentada desde el punto de vista técnico, Francisco. Sin embargo, señalar que lo que se está haciendo precisamente apunta a poder, primero, reitero, asegurar la salud de las personas, pero ya también empezar a levantarnos. Y por eso este plan paso a paso que el presidente Piñera anuncia el domingo con más de 30
$34.000 millones, que significa 250.000 empleos. Estamos abocados en eso y señalar que efectivamente siempre pueden haber faltas, pueden haber segmentos de la población que no estamos llegando, pero también señalar que no hemos cerrado nunca la puerta y se ha ido analizando. La prueba de esto es el bono clase media, que se fue, digamos, actualizando, partió con 500.000 pesos, después bajó, y en la medida que van apareciendo situaciones de casos de grupos, digamos, vulnerables, obviamente nos vamos adaptando. Pero sí señalar que hoy día el empeño, tanto del sector público, pero también, reitero lo que me encargó el intendente Yacaman, de poder aunar con el sector privado, estamos buscando de manera tal de que los próximos días hagamos el anuncio final de lo que significa la inversión en la región y también la que significa la generación de empleos que tanto la gente está esperando. Brevemente, ¿hay alguna proyección de tiempo de cuándo pudiésemos empezar a ver señales de recuperación o esto está sujeto totalmente a la evolución de la pandemia? O sea, en el caso nuestro, como desde el punto de vista del gobierno, nosotros de aquí a fin de año deberíamos estar generando 14.000 empleos, 14.000 empleos que finalmente va a permitir a la gente esperanzar y volver, digamos, a retomar la actividad también laboral. ¿Coincide con ese optimismo, Iván, o no? Yo creo que hoy día el 10% va a ayudar, efectivamente. La contracción del tercer y cuarto trimestre va a andar en alrededor de un 3,5 a un 5% y vamos a tener una contracción del año de aproximadamente un 5,6 a un 6% aproximadamente, ¿ya? Pero va a ayudar de una u otra forma porque el ciclo económico desde septiembre en adelante mejora. También va a ayudar el 10% que ha estado dinamizando. Y yo esperaría que el gobierno también establezca políticas públicas que vayan en apoyo al empleo, como por ejemplo subsidios para las pequeñas y medianas empresas para que puedan contratar, no pensar en 200.000 pesos como se ha dicho, sino que pensar en un monto mayor, porque las pequeñas y medianas empresas generan empleo. Y si el gobierno tiene que endeudarse, se establezcan los instrumentos adecuados para endeudarse, pero que vaya con esa finalidad, que vaya en ayuda a todos los sectores, no solamente el de la pequeña y mediana empresa, sino que a todos los sectores que generan empleo. Y para eso efectivamente necesitamos información. Y quiero reiterar, los que estamos en el mundo de los negocios, cuando queremos tomar decisiones tenemos que tener información. Y hoy día la región del Biobío no sabe cuál es la situación económica de ella. 8 meses después estamos sabiendo recién la actividad económica del año anterior. Y es fundamental, porque si yo quiero ayudar al turismo, al comercio, si yo quiero ayudar a la construcción, quiero ayudar a los distintos sectores económicos, necesito datos reales para poder establecer políticas públicas de ayuda a esos sectores económicos y a esos trabajadores. Gracias, Iván Valenzuela, ex Seremi de Economía del Biobío. Que le vaya bien. Gracias. Don José Manuel Rebolledo, Seremi de Hacienda de nuestra región, le agradecemos también su participación en Puntos de Vista. Gracias, Francisco. Gracias, Iván. Gusto de verlo. José Manuel, igual. Que les vaya bien. Gracias. Muy bien, terminamos nuestro programa a 5 de la tarde exactos, son en nuestro país, y la invitación es a que nos acompañe mañana. Por supuesto, mañana es día miércoles, ¿cierto? Mañana vamos al mediodía con TVU Noticias y luego seguimos con la comunidad y otro capítulo, otro programa interesante de Puntos de Vista. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.